Cada mes que pasa en Guatemala de todos los años se evidencia la poca protección que tienen las niñas y adolescentes desde que nacen hasta los 19 años. Esto respaldado con las cifras que dan cuenta que en lo que va del 2022 se han registrado más de 20.000 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y más de 200 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad víctimas de una agresión sexual. A continuación le presento algunas cifras referente a este tema. En Guatemala, en promedio ocurren al menos 5 agresiones sexuales contra niñas menores de 14 años, que la mayoría son catalogados como violaciones, según el Código Penal guatemalteco. Según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSAR, en el presente año, en enero y febrero, ya se registraron 12.379 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Sin embargo, estos datos pueden ser aún mayores. Esto debido a que desde el 2020 a la fecha, derivado de la pandemia del COVID-19, el subregistro se ha incrementado porque muchos centros de salud dejaron de apoyar en salud reproductiva para atender a personas con coronavirus y muchas oficinas del RENAP también cerraron sus puertas y no hubo registros de bebés. El tema del COVID, la pandemia del COVID, vino a modificar la cotidianidad de las personas, pero también vino a hacer más grandes las brechas y la vulnerabilidad de las niñas y de las adolescentes. Por ejemplo, la norma del Ministerio de Salud dice que todos estos embarazos y los partos de las niñas deben ser atendidos en un hospital, o sea, en un tercer nivel de atención. Y esto suena muy lógico porque se pueden presentar complicaciones, porque muchos de estos partos deben ser cesárea. Sin embargo, con el tema del COVID, lo que observamos es hospitales cerrados o atendiendo COVID, familias que tienen miedo de llegar a los hospitales. Todos estos factores, digamos, o este poco acceso hacia los servicios para la inscripción, ocasiona que en el 2021-2020 parece que hemos reducido los embarazos en niñas y adolescentes, pero realmente no es así. Lo que se reduce es el acceso a la información para poder registrar a estos bebés. Específicamente en niñas de entre 10 y 14 años, hay registros de 350 mujeres embarazadas de enero y febrero de 2022. Es decir, en Guatemala diariamente quedan embarazadas unas 6 niñas de entre 10 y 14 años. Y acá está lo preocupante, pues estos casos se tratan de abusos y agresiones sexuales. En el caso de las cifras de niñas embarazadas menores de 14 años es aún más preocupante porque esto es evidencia de que ocurren todos los días agresiones sexuales o violaciones y esto está considerado así porque en el artículo 173 del Código Penal establece que es una violación si se comete en contra de una niña, en este caso menor de los 14 años de edad, y evidentemente es un delito penal. En el artículo 173 del Código Penal hace referencia a estos casos, diciendo que comete delito o violación en todo caso si la mujer fuera menor de 12 años. Y hay agravación de la pena en el caso que la agresión sea entre 2 o más personas, cuando el autor es pariente de la víctima y cuando se produce grave daño a la víctima. Esto debería tener una sentencia entre 12 y 20 años de cárcel. Sin embargo, vemos tristemente que en Guatemala se denuncian la violencia sexual y los embarazos en niñas, pero lo único que se hace es denunciarla, porque después no hay un proceso legal, no hay una investigación y en realidad las niñas no reciben ni siquiera una protección social. Muchas de ellas, que nosotras hemos acompañado en algunos departamentos, viven en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. Un dato alarmante es que en muchos de los casos, quienes cometen estas agresiones sexuales son familiares de las niñas y bajo engaños incluso cometen el delito varias veces. El monitoreo de datos nos indica que un 90% de las niñas que son víctimas de violencia sexual es un familiar, abuelos, padrastros, hermanastros, vecinos que tienen relación de poder, o sea, muy cercanos a la niña. Pero lo alarmante es que el 30% de los violadores son el papá de la niña. ¿Cómo se entiende esto? Si usted piensa un poco en un sistema patriarcal y piensa en relaciones de poder desiguales, es decir, donde las niñas, las mujeres, pasan a ser propiedad de los hombres. Los embarazos en niñas y adolescentes ocurren en los 22 departamentos del país. No hay uno solo en el que no suceda.
Actualmente, hay 3 departamentos que de enero a febrero ya superaron los 1.000 embarazos. Huehuetenango es el departamento que más casos registra, con 1.598 embarazos, y de ese total, 36 han sido en menores de 14 años. Luego le sigue Alta Verapaz, donde se registran 1.463 casos de niñas y adolescentes, y en menores de 14 años ya se registran 37 casos. El tercer departamento con más casos registrados es Quiché, con 1.138 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y en menores de 14 ya son 24 casos. Muestra de que las cifras siguen en aumento y se mantienen de esa manera es que en el 2021 se registraron 72.077 embarazos en niñas y adolescentes. Y este año, de seguir con las mismas cifras, se estarían superando los 74.000 casos. Lejos de reducirse los casos de niñas y adolescentes embarazadas, cada año siguen en aumento y los datos son más alarmantes.